Durante décadas, el nombre de Fernando Almada estuvo ligado al de su hermano Mario Almada como un símbolo de dureza, lealtad y heroísmo silencioso dentro del cine mexicano. En la memoria de muchas generaciones quedaron grabados esos caminos polvorientos, los disparos al atardecer y la imagen de dos hermanos que parecían inseparables en pantalla, como si su alianza fuera una sola sombra caminando sobre el mismo desierto. Pero cuando Fernando falleció el 30 de octubre de 2023 a los 94 años, ese mundo tan familiar quedó de pronto en silencio. Lo que casi nadie supo es que antes de morir, Fernando por fin habló sobre la verdad detrás de esa alianza legendaria, no como rumor ni como anécdotas repetidas, sino como una confesión personal sobre Mario Almada, capaz de reconfigurar su fama compartida, su rivalidad y el precio de haber vivido toda una vida junto a la figura del otro. Entonces, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué reveló tras décadas de silencio y por qué eso mueve el piso de todo lo que creíamos saber sobre los hermanos Almada? Para entenderlo hay que regresar a 1959, cuando el cine mexicano comenzaba a transformarse y la certeza de su época de oro se desvanecía poco a poco. En ese año, Fernando pisó por primera vez un set de filmación en Milagros de San Martín de Porres, un drama pequeño y contenido, muy lejos de los tiroteos y epopeyas del desierto que más tarde lo definirían. Para Fernando fue el inicio real de una vida dedicada a contar historias. Incluso entonces destacaba por su disciplina, escuchaba más de lo que hablaba, estudiaba cada indicación y entendía la actuación como un oficio que debía dominarse, no como un atajo hacia la fama. Al mismo tiempo, su hermano menor Mario aprendía los engranajes del cine detrás de cámaras, pero su temperamento no podía permanecer oculto. Donde Fernando era metódico, Mario era inquieto, instintivo y atraído por la inmediatez de la cámara. No decidió convertirse en actor tanto como se dejó llevar, por lo que le nacía de forma natural, hasta que el destino lo empujó al frente del lente y una vez allí no hubo marcha atrás. Era el ocaso de la época de oro. El público aún ansiaba héroes rudos, paisajes amplios y certezas morales, pero el brillo pulido de los estudios comenzaba a ceder ante algo más crudo, y los hermanos Almada encajaron perfectamente en esa transición. En lugar de elegancia urbana, los hermanos Almada llevaron a la pantalla aspereza regional, polvo en vez de glamour, y su sociedad funcionó precisamente porque eran opuestos. Fernando construía sus personajes con cuidado y contención, mientras Mario perseguía la adrenalina y vivía en la intensidad del instante. Juntos, crearon una tensión que dio a sus películas un pulso inconfundible. Por eso, para las décadas de 1970 y 1980, sus nombres ya eran sinónimo del western y del cine de acción mexicano. Películas como El Nido del Águila y La Banda del Carro Rojo no solo fueron éxitos de taquilla, sino referentes culturales, porque el público creía en los forajidos y vigilantes que interpretaban. La química entre los hermanos, a veces tensa, siempre eléctrica, se sentía auténtica. Pero lo que de verdad los distinguía era su enfoque, porque en lugar de héroes urbanos idealizados, sus historias ponían en el centro a quienes vivían en los márgenes, campesinos, habitantes de pueblos rebeldes, hombres y mujeres para quienes la justicia era algo personal y muchas veces improvisado. Aunque a menudo los críticos desestimaron esas películas como entretenimiento fácil, ese juicio se queda corto porque debajo de los tiroteos y las persecuciones había una mirada clara sobre la desigualdad, el abandono y comunidades que luchaban por ser vistas. La ferocidad de Mario y la precisión de Fernando dieron voz a los olvidados mucho antes de que el realismo social se pusiera de moda. Hoy todavía se puede sentir el polvo y el peligro en esas cintas, pero también un profundo respeto por las vidas que retrataban. Hacia finales de los años 70, Fernando Almada ya se había ganado la libertad de contar historias en sus propios términos. La actuación le dio reconocimiento, pero la escritura y la dirección se convirtieron en su verdadero territorio. Su punto de inflexión creativo llegó en 1978 con El Conjuro del Pantano, ambientada en los humedales de Veracruz, donde en lugar de duelos rápidos y héroes claros, la película se detenía en la ambigüedad moral y en las sombras. Años después, Fernando resumió su filosofía en una entrevista radiofónica, diciendo que la vida no es blanca ni negra,
y preguntando por qué nuestras películas tendrían que fingir que lo son. Mientras Mario recorría México a toda velocidad filmando varios proyectos al mes, Fernando hizo lo contrario. Desaceleró, reescribía guiones hasta altas horas de la noche, debatía consigo mismo las decisiones de sus personajes y se obsesionaba con los detalles más pequeños. Sus amigos recuerdan haberlo encontrado de pie, con el agua del pantano hasta las rodillas, ajustando una cámara apenas unos centímetros, porque para él la verdad vivía en la precisión. En contraste, Mario bromeó alguna vez diciendo que él persigue el relámpago y Fernando espera la tormenta. Esa terquedad silenciosa es la razón por la que sus películas siguen generando debate, porque se niegan a ofrecer respuestas fáciles, incluso cuando el mundo alrededor cambiaba. Las décadas de 1980 y 1990 fueron especialmente duras para el cine mexicano, porque el financiamiento se desplomó, la distribución se vino abajo y Hollywood inundó las pantallas locales. Aún así, los hermanos Almada siguieron trabajando, avanzando de frente hacia la tormenta. En una entrevista de 1994, Fernando admitió que sentían que el suelo se movía bajo sus pies, aunque luego lo minimizó con calma, diciendo que Mario y él ya habían sobrevivido a cosas peores y que aquello era solo otra cuesta que subir. Detrás de esa serenidad hubo golpes personales, enfermedades, proyectos abandonados y decepciones que nunca llegaron a los titulares. Quienes estuvieron cerca de ellos recuerdan finales de los años 80, marcados por una ansiedad silenciosa en la que los contratos desaparecían y el dinero se volvía incierto. Sin embargo, los hermanos se apoyaron más que nunca porque hubo pasillos de hospital donde la valentía legendaria de Mario se transformó en silencio durante la larga enfermedad de su madre. Hubo llamadas nocturnas en las que la voz firme de Fernando mantuvo a la familia en pie tras la muerte repentina de un primo que había trabajado en muchas de sus filmaciones. Fueron momentos de dolor íntimo, muy lejos de los disparos y del mito que definían su imagen pública. La vida personal de Mario Almada también estuvo marcada por una turbulencia discreta, ya que su breve matrimonio y las dolorosas negociaciones de custodia que le siguieron nunca se convirtieron en espectáculo. Quienes lo conocían aseguran que dejaron huellas profundas. Durante largas jornadas de rodaje en locaciones remotas, fue a menudo Fernando quien se hizo cargo de cuidar a la hija de Mario, llevarla a la escuela, preparar comidas y mantener rutinas que jamás llegaron a la prensa. Ese gesto privado decía mucho sobre el lazo entre los hermanos. En contraste, Fernando protegió su propia vida sentimental con absoluta reserva, compartiendo años con una pareja de largo plazo que eligió mantenerse lejos de cámaras y entrevistas. En el plano creativo, sus diferencias eran imposibles de ocultar, porque en el set, las listas de planos meticulosas de Fernando y su insistencia en la estructura chocaban con el estilo instintivo e improvisado de Mario. Surgían discusiones, subían los ánimos, y más de un miembro del equipo se preguntó cómo lograba sobrevivir aquella sociedad. Cuando las cámaras se apagaban, esas mismas diferencias se convertían en su mayor fortaleza, porque cuando el dinero se acababa o los planes cuidadosamente trazados se derrumbaban, la disciplina serena de Fernando equilibraba la energía inquieta de Mario. Cuando Fernando dudaba, la audacia de Mario los empujaba hacia adelante en un ritmo casi inconsciente que sostuvo a su familia y a su trabajo durante décadas de tormentas invisibles. A medida que la industria cambiaba y las oportunidades se reducían, los hermanos Almada se transformaron casi sin darse cuenta en mentores. Jóvenes actores que llegaban a sus sets en Sonora o en la Ciudad de México recuerdan a dos veteranos generosos, dispuestos a aconsejar sin arrogancia, hablando de respetar al público, de no tomar atajos y de tratar incluso los proyectos de bajo presupuesto con la misma seriedad. Un antiguo discípulo recordaría años después que les decían que nunca eligieran el camino fácil porque el público lo siente. Esa lección, más que cualquier cifra de taquilla, terminó siendo parte de su legado. Mario Almada, fiel a su leyenda, nunca supo detenerse y aún al entrar en sus 90 años, cuando la mayoría de los actores ya se había retirado, siguió pisando sets polvorientos, calzándose las botas de policías y forajidos, como si el tiempo apenas lo hubiera rozado. Para cuando filmó sus últimas escenas en 2016, su trayectoria superaba las 300 películas, una cifra asombrosa que él siempre restó importancia con un simple encogimiento de hombros, diciendo que solo siguió diciendo que sí.
como si décadas de trabajo incansable fueran poco más que una coincidencia. Su muerte a los 94 años en Cuernavaca llegó en silencio, con un final mucho más apacible que los disparos y persecuciones que definieron su vida en pantalla. Para Fernando, perder a Mario fue a la vez un momento público y una ruptura profundamente íntima, porque asistió a los homenajes, habló con cortesía ante la prensa y cumplió con todo lo que se esperaba de él. Quienes lo conocían percibieron el ajuste más profundo que ocurría lejos de los reflectores. Semanas después, en una entrevista de radio, su voz finalmente se quebró al referirse a Mario como su compañero de toda la vida, explicando que lo que perduró por más tiempo fue el contraste entre el mito y el hombre real. En la pantalla, Mario parecía indestructible, un forajido de puño de hierro que nunca dudaba ni perdía, pero en casa, decía Fernando, su hermano era completamente distinto, amable, un poco tímido y mucho más cómodo en una noche tranquila que entre multitudes o celebraciones. Esa distancia entre la imagen pública y la realidad lo fascinó cada vez más a medida que pasaban los años y el ruido alrededor de sus carreras comenzaba a apagarse. Para los fans de toda la vida que solo conocían a Mario Almada a través de balas, venganzas y justicia implacable, aquella revelación resultó casi desconcertante, porque Fernando insistía en que el hombre más duro del cine mexicano también era el más tierno, y que quizá esa contradicción se convirtió en el último y más humano giro de la leyenda de los Almada. Cuando los micrófonos dejaron de sentirse como interrogatorios y comenzaron a parecer viejos amigos, Fernando empezó a hablar de su hermano como nunca antes, con suavidad, de forma reflexiva, sin actuación. Esos momentos no surgieron en grandes homenajes ni en documentales pulidos, sino en entrevistas de radio modestas y conversaciones íntimas a partir de 2018, donde los silencios importaban tanto como las palabras. En una transmisión sonorense, Fernando guardó varios segundos de pausa antes de admitir casi para sí mismo que admiraba la valentía de Mario, no por los tiroteos ni las bravuconadas, sino por el trabajo. Mario nunca le tuvo miedo. Aceptaba cualquier papel que se le pusiera enfrente y lo entregaba todo. Esa energía incansable, creía Fernando, fue lo que los mantuvo a ambos de pie en una industria que había sepultado a tantos otros. Junto a la admiración, Fernando permitió por fin que emergiera otra verdad que había mantenido sellada durante décadas. Sí hubo rivalidad, pero no amargura ni resentimiento, sino una competencia constante y silenciosa. Con una media sonrisa reconoció que Mario lo empujaba a ser más preciso, más disciplinado, más exigente, y que a cambio, él pensaba haber hecho lo mismo por su hermano. Era ese tipo de rivalidad que no rompe los lazos, sino que los templa, la que nace de una historia compartida y del respeto mutuo, porque la hermandad rara vez es tranquila y suele forjarse bajo presión. Entonces, llegó la confesión que realmente dio la vuelta a la leyenda, cuando Fernando, inclinándose hacia adelante y midiendo cada palabra, dijo que la verdadera fortaleza de Mario no tenía nada que ver con la violencia, sino que vivía en la decencia, en la forma en que trataba a la gente cuando nadie lo veía, en su sentido del honor y en su generosidad silenciosa. Para un público criado con imágenes de armas humeantes, aquello resultó casi impactante, porque el forajido más temido en pantalla fue en la vida real el hombre más bondadoso y honorable que Fernando había conocido. Para el otoño de 2023, Fernando Almada se veía visiblemente más frágil, aunque quienes estuvieron cerca de él aseguran que su mente nunca perdió claridad. Pasó la mayor parte de sus últimos meses en casa, rodeado de fotografías familiares, viejos guiones y rollos de película cargados de décadas de recuerdos. En una visita tranquila, ofreció una pequeña sonrisa cómplice y dijo que ya había contado sus historias, como si presintiera que el telón comenzaba a bajar. La mañana del 30 de octubre llegó el anuncio que muchos temían, cuando la Asociación Nacional de Actores confirmó que Fernando había muerto en paz a los 94 años. La noticia se propagó con rapidez, llenando las redes sociales de imágenes en blanco y negro de sus westerns clásicos, escenas detenidas en polvo y silencio, mientras actores y directores compartían homenajes breves y emotivos. Un cineasta escribió simplemente que el último jinete había vuelto a casa. Se sintió menos como la muerte de un hombre y más como el cierre de un capítulo del cine mexicano, el final de una era definida por dramas regionales, tensiones morales
y los paisajes ásperos que los hermanos Almada hicieron suyos. Con la muerte de Fernando, el apellido Almada pasó definitivamente a la leyenda. Aún así, hoy la presencia de los hermanos se siente sorprendentemente viva, porque escuelas de cine en todo México proyectan con frecuencia La Banda del Carro Rojo y El Nido del Águila, como un puente entre el ocaso de la época de oro y los thrillers más duros que vinieron después. Las plataformas de streaming han dado a su obra una segunda vida, de Los Ángeles a Buenos Aires, acercando estas historias a nuevas audiencias y recordando que Fernando y Mario no fueron solo estrellas de acción, sino narradores que honraron la dignidad de la gente que retrataron y cuyo legado fue más allá de la nostalgia para convertirse en un lenguaje vivo para las nuevas generaciones. Contar historias difíciles, pero contarlas con corazón. Al recorrer su historia en reversa, desde carreras monumentales hasta los inicios polvorientos que los formaron, el círculo se cierra en silencio, porque los hombres que llenaron la pantalla de forajidos y justicieros eran en el fondo dos muchachos de Sonora, unidos por la lealtad y un sueño compartido. Para entender por qué los hermanos Almada dejaron una huella tan profunda, basta con volver a un puñado de películas que capturan mejor el alcance, los riesgos y las contradicciones de su obra. No fueron simples vehículos de acción ni éxitos pasajeros de taquilla, sino reflejos directos del mundo del que provenían y de tensiones que nunca temieron llevar a la pantalla. Una de ellas es Operación Marihuana, de 1985, donde a mediados de los años 80, Mario Almada ya encarnaba por completo la figura del justiciero solitario que el público temía y admiraba a la vez. La historia está ambientada en la dura realidad del trabajo forzado, en un plantío de marihuana que expone la explotación de campesinos secuestrados por el crimen organizado. Su personaje no es un héroe pulido, sino áspero, implacable y guiado por un sentido personal de justicia. Lo que hace perdurar a la película no es solo su violencia, sino la rabia que canaliza la frustración de comunidades abandonadas por las instituciones, un tema que definió gran parte del legado de los Almada. Al retroceder aún más en el tiempo, aparece el Tunco Maclovio de 1969, donde en una etapa más temprana de su carrera, Mario exploró la construcción del mito, interpretando a un pistolero legendario conocido por ser invencible y despiadado, contratado para matar a un hombre que corteja a la hija de un terrateniente y atrapado en un triángulo mortal con otro asesino que acecha desde las sombras. En esta película, el western es despojado de todo romanticismo para convertir el sacrificio en tragedia, en una historia sobre reputación, ego y el costo de la violencia, muchos años antes de que ese tipo de deconstrucciones se pusieran de moda. Más adelante, dentro de esa misma filmografía, aparece La Isla de los Hombres Solos de 1974, una de las entradas más sorprendentes en la carrera de Mario Almada, porque la película desafió ideas profundamente arraigadas sobre el machismo, en una época en la que el cine mexicano rara vez se atrevía a hacerlo. Ambientada en una prisión dirigida por un alcaide homosexual, la historia mezcla comedia negra con una incomodidad constante, utilizando situaciones absurdas para exponer el miedo, la hipocresía y la represión. Lo que al principio parece humorístico, va revelando poco a poco la crueldad de las normas rígidas de género. Décadas después, la película sigue inquietando, no porque haya envejecido mal, sino porque muestra cuán profundamente estaban arraigadas esas actitudes. Para los años 90, el estilo Almada se había vuelto abiertamente más político, como se ve en Muerte en Tijuana de 1991, donde Mario queda colocado en el centro de un conflicto volátil entre sindicatos, políticos y luchas de poder en la frontera. Sigue a un grupo de camioneros llevados al límite que se ven obligados a enfrentar la corrupción y la intimidación. La tensión de la película proviene menos de los balazos que de la presión económica, social y moral, reflejando a un país enfrentando la inestabilidad y a un cine dispuesto a confrontarla de frente. Ninguna revisión de la carrera de Mario Almada estaría completa sin La Viuda Negra de 1977, su controvertida colaboración con Arturo Ripstein, donde interpreta a un sacerdote cuya relación con su asistente, encarnada por Isela Vega, va erosionando poco a poco su voto de castidad. La película sacudió al público con su exploración del deseo, la culpa y la autoridad religiosa,
revelando una faceta muy distinta del pistolero indestructible, vulnerable, humana y moralmente desgarrada. Sigue siendo hasta hoy uno de los papeles más audaces de su trayectoria, porque en conjunto estas películas no forman solo una lista de grandes éxitos, sino un recorrido artístico que va de la acción cruda a la crítica social y de la masculinidad mítica a la ambigüedad moral, demostrando que los hermanos Almada no solo sobrevivieron a décadas de cambios en el cine mexicano, sino que lo moldearon. Ahora la pregunta queda de nuestro lado, porque al mirar ese recorrido completo, surge la reflexión sobre qué aprendemos realmente de la historia de los hermanos Almada. Tal vez la respuesta no esté solo en el éxito ni en la longevidad de sus carreras, sino en el valor de contar historias que importan incluso cuando la industria cambia o cuando el contexto se vuelve hostil. También en el recordatorio de que detrás de cada leyenda hay un lazo familiar que define la obra. Si nunca has visto sus películas, este es el momento de volver a ellas. Y si ya las conoces, vale la pena mirarlas con nuevos ojos para sentir la aspereza, el silencio y la hermandad que Fernando finalmente reveló en sus últimas palabras. Su viaje puede haber terminado, pero el espíritu que construyeron juntos permanece vivo en cada plano cargado de polvo, en cada personaje marcado por la dignidad y en cada historia que se atrevió a mirar de frente a la realidad sin maquillarla. Así los hermanos Almada dejan algo más que nostalgia, dejan una forma de entender el cine como un reflejo honesto del mundo y de las personas que lo habitan, una huella que sigue respirando mucho después de que las luces del set se apagan. Con el paso del tiempo, esa huella se ha vuelto más visible, porque hoy nuevas generaciones descubren a los hermanos Almada no solo como íconos de acción, sino como narradores que supieron escuchar a su país y traducirlo en imágenes y conflictos reconocibles. Por eso en escuelas de cine de todo México, sus películas se proyectan como ejemplos de una transición clave entre el ocaso de la época de oro y un cine más duro, más consciente y más cercano a la realidad social. En festivales y retrospectivas, su obra vuelve a ser discutida, no desde la nostalgia fácil, sino desde el análisis de su mirada y de los riesgos que asumieron. Al mismo tiempo, las plataformas de streaming han dado a esas historias una segunda vida, llevando sus westerns y thrillers a lugares tan lejanos como Buenos Aires o Los Ángeles, donde espectadores que nunca los vieron en salas de barrio ahora descubren esa mezcla de aspereza, humanidad y silencio que definió sus carreras. En ese contexto, las últimas palabras de Fernando adquieren un peso aún mayor porque al despojar los mitos y las poses, dejó al descubierto algo más duradero: respeto, admiración y un afecto que sobrevivió a la fama y al ruido. Así, cuando se cierra el círculo desde aquellos inicios polvorientos hasta la despedida final, queda claro que Fernando y Mario no fueron solo dos estrellas del cine mexicano, fueron dos hermanos que compartieron un sueño, caminaron juntos por décadas de tormentas visibles e invisibles y dejaron una obra que sigue hablando incluso cuando ellos ya no están. Quizás esa sea la verdadera revelación que Fernando dejó antes de partir, que más allá de la violencia y de la leyenda, lo que realmente permanece es la lealtad y la humanidad con la que se cuentan las historias. Esa humanidad es la que hoy permite releer toda su trayectoria con una calma distinta, porque al observarla en conjunto, se entiende que cada película, cada decisión y cada silencio estuvieron atravesados por una misma ética, la de no traicionar a las personas que retrataban ni al público que los acompañaba. Por eso, incluso cuando el mercado se volvió hostil o cuando la industria pareció darles la espalda, los hermanos Almada eligieron seguir contando historias desde el mismo lugar, desde la dignidad de lo cotidiano y la complejidad moral de un país en constante cambio. En ese sentido, la confesión final de Fernando no fue un ajuste de cuentas ni una revelación escandalosa, sino un gesto de cierre, una manera de devolver a Mario a su dimensión más humana, lejos del ruido de las balas y de los titulares. Al final, lo que Fernando quiso dejar claro es que la verdadera fuerza de su hermano y la suya propia no estuvo en la dureza, sino en la constancia, en el trabajo silencioso y en la lealtad mutua que los sostuvo durante toda una vida compartida. Así, cuando hoy se pronuncia el apellido Almada, no se evoca solo una leyenda del cine de acción mexicano, sino una historia de hermandad que sigue resonando como un eco largo y sereno en la memoria colectiva.
Y quizá por eso la historia de los hermanos Almada sigue despertando interés tantos años después, porque no se trata solo de recordar películas exitosas o escenas icónicas, sino de entender un modo de estar en el mundo y en el cine, donde el trabajo se asumió como un compromiso y no como una pose, donde la fama nunca fue más importante que la palabra dada o el apoyo entre hermanos. Al mirar hacia atrás, resulta evidente que Fernando, al hablar antes de morir, no buscó reescribir el pasado, sino ordenarlo, darle un sentido final para quienes siempre los vieron como una sola figura partida en dos. Al cerrar esta historia, queda la sensación de haber asistido no a una revelación escandalosa, sino a una despedida honesta, la de un hombre que entendió que el tiempo de las balas y los mitos había terminado, y que lo único que valía la pena dejar era la verdad sencilla de una hermandad construida entre polvo, trabajo y lealtad. Una verdad que hoy permite ver a Mario Almada no solo como el forajido temido del cine mexicano, sino como el ser humano que Fernando acompañó y respetó hasta el final, y que finalmente completa el retrato de una de las duplas más profundas y duraderas de nuestra cinematografía.